Hola, bienvenidos a una clase de matemáticas para quinto grado. El tema, triángulos. Objetivo, clasificar los triángulos equiláteros, isósceles y escalenos y por sus ángulos en rectángulos, acutángulos y obtusángulos con exactitud. Para ello vamos a empezar resolviendo una pequeña actividad que dice: tengo 15 mangos, pero María se come 5. ¿Cuántos mangos me quedan? Correcto, 10 mangos me quedan. Porque tengo 15 y me menoran 5, entonces me quedan 10. Ahora vamos a empezar explorando nuestros conocimientos. Vamos a leer la información y dice: el 30 de abril del 2012, en El Coca, provincia de Orellana, se inauguró un moderno puente con diseño atirantado. Este puente está sobre uno de los principales afluentes del río Amazonas, el río Napo, que tiene una longitud de 1.130 kilómetros, distribuidos en la Amazonía ecuatoriana y peruana. Observemos el gráfico. Aquí tenemos el puente y también observen las líneas de color amarillo para contestar las siguientes preguntas. Dice: ¿qué figura forma las líneas amarillas? Un triángulo. Ya, un triángulo. ¿Por qué la mayoría de los puentes tienen en su estructura formas triangulares? Forman ángulos, por eso forman lo que son los triángulos. Muy bien, continuamos. Ahora bien, analizo la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Recordemos, el triángulo es una figura que tiene 3 lados y la suma de sus ángulos internos siempre van a ser 180. Recuerden, 3 lados y la suma de sus ángulos es 180 grados. Ahora, sus tipos. Se clasifican porque tienen su longitud de lados y por su amplitud de sus ángulos. Por la longitud de sus lados tenemos a los equiláteros, a los isósceles y a los escalenos. El equilátero dice que tiene 3 lados iguales, como observan. Los 3 lados iguales, es decir, que va a medir 5, 5, 5 o puede ser 3, 3, 3. Van a medir iguales. Los isósceles tienen 2 lados iguales y uno desigual. Es decir, que 2 lados de ellos va a medir 5 y uno va a medir 3. Escaleno. Este tiene 3 lados desiguales, es decir, que pueden medir entre 7, 5 y 3. Entonces tenemos la clasificación por la longitud y también tenemos la clasificación por su amplitud de sus ángulos. Este se divide en el rectángulo y los oblicuángulos. Los oblicuángulos se dividen en 2, que son los acutángulos y los obtusángulos. Ya, los rectángulos, uno de sus ángulos internos es de 90 grados. Entonces el ángulo interno va a ser de 90 grados. Como observamos, entonces va a tener 2 lados iguales y uno desigual y va a formar un ángulo de 90 grados. El acutángulo, este dice que tiene sus 3 ángulos internos que son menores de 90 grados. Entonces sus lados van a ser desiguales, pero van a formar un ángulo menos de 90 grados. Y el obtusángulo
tiene sus lados que van a ser mayores de 90 grados. Analizo los triángulos y contesto las preguntas. A ver, miremos los triángulos y para responder las preguntas. De color amarillo. Todos sus lados son desiguales. El de morado, sus lados son iguales. El de verde, tenemos ángulos menos de 90 grados. Y el de celeste más de 90 grados. Entonces, ¿cuántos lados tienen cada triángulo? 3 lados. ¿Los triángulos tienen sus lados iguales? No. Correcto. No tienen sus lados iguales todos los triángulos. A diferencia del color morado y del color verde, que sí tienen sus lados iguales. ¿Los dos triángulos inferiores tendrán sus lados internos iguales? No, ¿verdad? No tienen, porque el de color verde tiene un ángulo de 90 grados y un ángulo que puede ser de 60 a 70 grados. Y lo mismo sucede con el color celeste. Puede que un ángulo mida 90 grados y los dos puede que mida 60 y el otro que mida 30. Entonces sus ángulos internos no son iguales. Continuemos. Observo los literales anotados en la tabla. Analizo los triángulos y justifico la ubicación de las letras. Observemos el equilátero, tenemos al isósceles y tenemos al escaleno. El triángulo acotángulo. A ver, ¿cuál es el acotángulo? Es el B. ¿Es un equilátero? Correcto, tiene los lados iguales. Muy bien. El rectángulo es el C. Es un isósceles porque no tiene todos sus lados iguales y es rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Y el obtusángulo es el literal A y es un escaleno. ¿Por qué? Porque todas sus partes, o sea, todos sus lados no son iguales y forman ángulos mayores de 90 grados. Muy bien, continuamos. Leo las premisas y determino si los triángulos son correctos. Dice, el triángulo escaleno acotángulo encerrado con color verde. A ver, sería el triángulo de color amarillo. Y el triángulo escaleno rectángulo encerrado con color morado. A ver, si dice escaleno acotángulo, escaleno que tienen todos sus lados desiguales y acotángulo que tiene un ángulo de 90 grados, mayor de 90 grados. Entonces, el ángulo que está señalado con el color verde es correcto o incorrecto. Ya, muy bien, entonces es correcto porque tiene sus lados desiguales y forma un ángulo mayor de 90 grados. Y de color rojo encerrado tenemos al triángulo escaleno rectángulo. ¿Es correcto? Sí es escaleno porque no tiene sus lados iguales y es un rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados en su interior. Entonces comprobamos que sí están correctos los triángulos señalados y pintados de color amarillo y rojo. Dice, observo la casa y confirmo si las respuestas son correctas. A ver, observemos. Mire, la casa está construida todas de triángulos, a excepto del color café que está ahí formando una línea paralela. Entonces, observemos. Y dice, ¿cuántos triángulos obtusángulos hay?
obtusángulos, que forman ángulos de 90 grados. Mayores de 90 grados. Tenemos 2. Correcto. Tenemos de los color amarillo. ¿Cuántos triángulos equiláteros hay? Equiláteros. Hay 1, muy bien, el que está de color verde agua. ¿Por qué? Porque tiene sus lados iguales. ¿Cuántos triángulos isósceles hay? A ver, contemos. ¿Cuántos isósceles que no tienen sus lados iguales? Correcto, hay 10 triángulos isósceles. ¿Cuántos triángulos rectángulos hay? ¿Cuántos tenemos? Correcto, tenemos 8, los de color celeste y los de color azul y los de color medios anaranjados. Ya. ¿Cuántos triángulos rectángulos hay? Tenemos 8, correcto, los de color celeste y azul. ¿Cuántos triángulos hay en total? Tenemos 22 triángulos en total. Entonces, comprobamos que no hay solo 12 triángulos. Tenemos 20 triángulos en total. Muy bien. Continuemos. Ahora, les tengo un video de refuerzo que se encontrará en la descripción de este video. Y también les tengo una pequeña evaluación que de igual forma se encontrará en la descripción del video. Esto ha sido todo. Nos vemos. Chao.